El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona peligrosa y de misterio, ya que las desapariciones de mineros, pilotos y turistas no han sido realmente resueltas. Mucha gente ha ido muy lejos con estas historias. Se ha llegado a especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña criatura que sale desde el fondo del mar que provoca los accidentes. ¿Qué hay de cierto en todas estas historias? La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492, Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta que ésta mostraba lecturas extrañas. Pero la primera mención documentada acerca de esta zona se hizo en 1951. El periodista E.W. Jones escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. Aunque no fue hasta 1964 cuando varios escritores y periodistas publicaron artículos en diferentes medios acerca de la supuesta peligrosidad de la zona. Fue entonces cuando el escritor sensacionalista Vincent Gaddis utilizó la frase Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista estadounidense Argosy. Un año más tarde publicó el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde un capítulo entero se llamaba El mortal Triángulo de las Bermudas. De ahí que Gaddis sea considerado el inventor de este término. El caso Douglas DC-3. El 28 de diciembre de 1948, un avión llamado Douglas DC-3 de la compañía Airborne Transport desapareció por la noche mientras se acercaba a su destino en Miami. No hubo ninguna huella de los 32 pasajeros y miembros a bordo. Ningún resto del avión fue encontrado. El 27 de diciembre de 1948, a las 7:40 de la noche, el Douglas DC aterrizó en el aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico, al terminar un vuelo desde Miami. El comandante a bordo señaló que el faro de aterrizaje no funcionaba y que las baterías estaban sobrecargadas y les faltaba agua. Pero no quisieron retrasar el vuelo. El comandante a bordo decidió que podían despegar. Las baterías se cargarían durante el vuelo gracias a los generadores de los motores. Antes de despegar se dieron cuenta que no podían comunicarse por radio. Las baterías estaban tan débiles que el avión solo podía recibir las comunicaciones de la torre de control, pero no podía enviarlas. A pesar de todo, a las 10:03 de la noche, el vuelo 16002 despegó. Después de algunos minutos de vuelo, pudieron transmitir de nuevo. El comandante a bordo informó a la torre de control que se ponían rumbo a Miami. La visibilidad y el clima eran buenos, pero muy rápidamente el avión ya no contestó a las llamadas de la torre. A las 11:23, el control aéreo oceánico puede escuchar un mensaje de rutina del DC-3 señalando su posición a 2.500 metros de altura y a 1.100 kilómetros de Miami. Pensaba llegar a su destino a las 4 de la mañana durante la noche. Otros mensajes de rutina fueron escuchados. El cielo estaba despejado, pero el viento que soplaba desde el noreste acababa de cambiar. Desde Miami transmitieron esta información al vuelo NC-16002, pero no se sabe si recibieron el mensaje. A partir de las 3:40 am no se escuchó ninguna transmisión de radio del DC-3. Las investigaciones fueron lanzadas, pero no se encontró ninguna huella del vuelo NC-16002. Simplemente el avión se desvaneció. SS Marine Support Queen. La desaparición del SS Marine Support Queen en 1963 es una de las más misteriosas historias modernas de la Marina Mercante. Este petrolero de 154 metros desapareció en pleno mar y nunca fue encontrado. La encuesta no pudo explicar claramente lo que había pasado. La historia del SS Marine Support Queen empezó en 1944. Cuando un petrolero del tipo T2 salió de las fábricas norteamericanas. Transportó petróleo a través de los océanos hasta 1960, fecha en la cual se decidió convertirlo en un buque capaz de transportar azufre fundido. La transformación necesitó cambios muy pesados de estructura y ventilación para que se pudiera colocar canteras de azufre líquido a 250 grados de temperatura. Al terminar la conversión le cambiaron el nombre al SS Marine Support Queen. A partir de 1960 empezó a recorrer los océanos con este nuevo cargamento.
El 2 de febrero de 1963, el buque zarpó de Vermont, Texas, con destino a Norfolk, costa este de los Estados Unidos, con un cargamento de 15.260 toneladas de azufre. El 7 de febrero esperaban al carguero en el puerto de Norfolk. Como no llegaba, primero pensaron que se retrasó por las malas condiciones climáticas que había en pleno mar. Al día siguiente el buque aún no había llegado. El estado de alarma fue iniciado y las investigaciones intensivas fueron llevadas a cabo. El 20 de febrero encontraron un chaleco salvavidas y varios restos en Key West, al sur de la Florida. Los restos del buque y sus 39 tripulantes nunca fueron encontrados. Esta desaparición generó de repente muchas preguntas. En 1960 un buque similar se había quebrado en dos partes en pleno mar, pero el buque había flotado tiempo suficiente como para que las personas a bordo pudieran escapar. ¿Por qué no hubo ningún sobreviviente del SS Marine Shreveport Queen? ¿Por qué el buque no llegó a enviar un mensaje de socorro? ¿Hubiera podido explosionar y hundirse en solo unos segundos? Para entender este drama, una encuesta fue abierta, pero los pocos restos encontrados no permitieron al despacho de investigaciones explicar claramente lo que había sucedido. Hasta la fecha sigue siendo un misterio. El caso del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, en la base de Fort Lauderdale, al norte de Miami, el teniente instructor Charles Carroll Taylor, de 28 años, dirigía un grupo de pilotos y tripulantes inexpertos, en total 14 hombres. El teniente debía llevar un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger para un vuelo de entrenamiento en las cercanías de las islas Hens and Chickens, en el este de la costa norteamericana. El tiempo de vuelo aproximado era de 2 horas. Todos los aviones funcionaban perfectamente. A las 2:10 p.m. los 5 bombarderos despegaron, pero nunca llegaron a su destino. Las bombas tenían que ser lanzadas a unos 90 kilómetros al sur de Gran Bahama, en las pequeñas islas Hens and Chickens. Las comunicaciones de radio interceptadas por los aviones en los alrededores indicaron que las bombas fueron lanzadas con éxito. Era la última transmisión de radio de ese vuelo que se pudo oír. Los aviones tenían bastante gas como para volar hasta las 8 de la noche. Después seguramente se sumieron en el este de las costas de la Florida, siendo engullidos por las olas y enviados al fondo en pocos segundos. Todas las investigaciones hechas por navíos y aviones para encontrarlos hasta la fecha del 10 de diciembre de 1945 fueron un fracaso. Nada permitió localizar el lugar exacto de la desaparición del vuelo 19, ni encontrar algunos rastros. Las investigaciones fueron abandonadas con un mal clima. Parece que se zozobraron en algún lugar al este de la península de la Florida. Hasta la fecha no queda claro lo sucedido en el vuelo 19. USS Cyclops. En marzo de 1918, el USS Cyclops desapareció durante un viaje entre Barbados y Baltimore, con sus 306 pasajeros y tripulantes. Esta catástrofe fue la pérdida más pesada en periodo de paz del ejército norteamericano, y también un real misterio para el mundo. El USS Cyclops fue puesto en servicio en noviembre de 1910. Era construida para avituallar con otros buques en los océanos. En mayo de 1917, cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, el buque fue afectado como soporte de un convoy. 2 meses después de terminar la misión, regresó a Estados Unidos. En enero de 1918, el USS Cyclops estuvo a cargo del abastecimiento de buques británicos en las aguas brasileñas. El buque volvió de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 con un cargamento de manganeso. El 20 de febrero llegó a Bahía. 2 días más tarde, el USS Cyclops puso rumbo a Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El viaje de vuelta no necesitaba escalas, pero el buque se paró en Barbados. El 3 y 4 de marzo cargó mercancías. El 4 de marzo el buque se dirigió de nuevo hacia Baltimore, pero nunca apareció de nuevo. La encuesta informa que el capitán Worley nació en 1862 en Alemania con el nombre de Johann Friedrich Wichmann. Emigró a los Estados Unidos en el año 1878 y varios años después se cambió de nombre. Tuvo éxito en su carrera hasta hacerse capitán del USS Cyclops. Era muy poco apreciado por sus subordinados por actos violentos y su pensamiento pro-germánico.
De hecho, durante un viaje del USS Cyclops, Worley hizo ejecutar a uno de los prisioneros que estaba siendo transferido a los Estados Unidos dentro del buque. El capitán tenía cierta admiración hacia los alemanes. Un mensaje del embajador de Estados Unidos en Barbados precisó también que varios pasajeros del buque tenían apellidos alemanes. Después, la encuesta puso al día varios elementos que permiten pensar que Capitán Worley hubiera podido entregar el buque a los alemanes. Después de la guerra, archivos alemanes fueron registrados, pero ningún elemento permitiendo apoyar esta tesis de traición ha sido encontrado hasta la fecha. Ahora que ha pasado tiempo, podemos constatar que la desaparición del USS Cyclops tiene dos cosas en común con numerosas desapariciones registradas en el Triángulo de las Bermudas: desaparición repentina y ninguna huella del buque o de los tripulantes. Para colmo de males, dos naves gemelas llamadas Proteus y Nereus desaparecieron en la misma zona años más tarde. Star Tiger. El Star Tiger, el Star Lion y el Star Ariel eran tres aviones Avro Tudor operados y propiedad de British South American Airways, una aerolínea creada por pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo por explorar el hasta entonces descuidado mercado de la aviación comercial en Sudamérica. En 1948 y 1949, dos de los tres Tudor, el Tiger y el Ariel, desaparecieron en pleno vuelo sin dejar rastro alguno. Estos dos incidentes terminaron por provocar el cese total de las operaciones. Ambas desapariciones, unidas al del vuelo 19 de la Armada de los Estados Unidos, dieron fuelle a las especulaciones sobre algo sobrenatural relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Aquella mañana del 30 de enero de 1948, todo estaba bastante calmado en el puesto de control del aeródromo de Kendall en las Bermudas. A las 3:15 de la mañana, una llamada de radio alertó a la estación. Venía un avión llamado Star Tiger que estaba en camino para las Bermudas. Ellos pedían la dirección y rumbo exacto que tenían que tomar para llegar. La tripulación estimó que el avión iba a aterrizar como a las 5 de la mañana. Llegaron las 5 de la mañana y el avión todavía no había llegado. De hecho, el Star Tiger no se había puesto en frecuencia después de su petición de cambio de rumbo. Las investigaciones empezaron muy rápidamente, pero aunque se conocía la última posición del avión, no se encontraron huella del aparato y de los ocupantes. Evidentemente una encuesta fue abierta, pero ante la falta de elementos disponibles, los investigadores no llegaron a una conclusión contundente. La encuesta intentó establecer en primer lugar lo que no pudo haber pasado. El avión no pudo haberse caído al océano tras quebrarse su carburador, o que la tripulación no haya sido capaz de encontrar el destino. Había también poca posibilidad de que un motor se haya quebrado, siendo este el responsable del desastre. Si un motor se quiebra, quedan 3 más, lo suficiente como para terminar el vuelo. La avería de la radio también parece poco probable. Las condiciones climáticas estaban tranquilas. No hubo ningún riesgo de atravesar turbulencias que hubieran podido dañar el avión. Ningún mensaje de alarma fue enviado por la tripulación. Lo que le pasó al avión pasó extremadamente rápido. Las conclusiones de la encuesta revelan lo extraño de esta desaparición. En ausencia de elementos concluyentes sobre la naturaleza de las causas del accidente del Star Tiger, la encuesta solo puede elaborar hipótesis. A pesar de todo, aquellas hipótesis son poco probables. Las conclusiones evocan la posibilidad de un error humano, de un fallo mecánico o ambos. Nada permite concluir. La desaparición del Star Tiger sigue siendo un misterio. Desaparición del SS Poet. El SS Poet salió de fábrica en 1944. Fue primero un buque de tropas para luego, en 1965, ser cambiado a un carguero civil. El buque medía 160 metros y podía transportar 7.600 toneladas de mercancía. Desapareció repentinamente en octubre de 1980 durante un viaje entre Estados Unidos y Egipto. Aquella mañana del 24 de octubre de 1980 a la 1:20, el SS Poet zarpó desde Girard Point, Pensilvania, con un cargamento de maíz rumbo a Egipto. A las 9 de la mañana el buque envió un mensaje para indicar su posición y sus intenciones. El buque acababa de pasar por Cape Henlopen en Delaware e iba a navegar 27 kilómetros más o menos hacia Gibraltar para terminar en Alejandría, Egipto. La tripulación pensaba llegar al puerto de Alejandría el 9 de noviembre de 1980. El buque se alejaba tranquilamente de las costas norteamericanas y los 34 miembros de la tripulación estaban en pleno trabajo. Llevaban más de 24 horas de camino.
El clima se anunciaba bastante malo, pero no era muy inquietante para un buque de este tipo. A eso de la medianoche, uno de los tripulantes llamó a su esposa con la radio del barco para dar noticias. Nadie sabía hasta ese momento que aquella fue la última comunicación que hubo con el SS Poet. El 3 de noviembre, los guardacostas fueron contactados por los propietarios del buque, preocupados por no tener noticias desde que el buque había pasado por Cay Henlopen. Durante 5 días, los guardacostas intentaron establecer la comunicación con el barco, sin éxito. El 8 de noviembre, investigaciones más a fondo fueron lanzadas. Durante 10 días, más de 1 millón de kilómetros cuadrados fueron escrutados para encontrar algunas huellas del SS Poet. El 17 de noviembre, las investigaciones fueron abandonadas. No hubo huellas del buque, de los miembros de tripulación y ningún resto fue encontrado. Una encuesta fue abierta y muy rápidamente investigadores se encontraron enfrentados con una extraña constatación. El buque estaba equipado con una baliza de desamparo programada para emitir una señal e indicar su posición en cuanto entrara en contacto con el agua salada. Pero esta baliza nunca fue encontrada. De hecho, ningún mensaje de auxilio de la tripulación fue recibida. Entonces suponen que el buque debió haber desaparecido extremadamente rápido. 1 año y medio después de la desaparición del SS Poet, el informe de encuestas concluyó con muy pocos elementos. Seguramente desapareció el buque entre la mañana del 25 y la noche del 26 de octubre, fecha en la cual las condiciones climáticas eran muy difíciles. En esta fecha, el SS Poet estaba en medio del Triángulo de las Bermudas. Para explicar aquella desaparición, varias hipótesis fueron evocadas en el reporte de encuesta. Hoy en día, aún no encontramos huellas del SS Poet y de sus 34 tripulantes, y no se conocen causas exactas de aquella misteriosa desaparición. Pero una hipótesis está puesta en evidencia desde el 2006. El verdadero destino del SS Poet tal vez no era Egipto, sino Irán. El buque habría formado parte de una misión secreta teniendo el objetivo de entregar armas a Irán, pero la misión no hubiera tenido éxito y hubiera sido capturado, para luego ser destruido. Esta es solo una hipótesis, y aún queda en misterio el verdadero paradero del SS Poet y de sus 34 tripulantes. Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidrato de metano bajo las placas continentales. El metano es un gas que se forma de la descomposición de materias orgánicas y se puede encontrar en grandes cantidades en el fondo del mar. Al combinarse con el agua, el metano se calienta, hierve y se disuelve en el océano. El problema está cuando se forma una burbuja que llega a la superficie y revienta. Si en ese momento hay un barco cerca, se hundirá al no poder soportar las turbulencias. Las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podría no dar sustentación suficiente a los barcos. Si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, este se hundiría muy rápidamente sin aviso. Las burbujas de metano se expanden de forma geométrica y cualquier barco en estas condiciones perdería sus propiedades de flotabilidad y se hundiría de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir a un barco a escala, debido a que se disminuye la densidad del agua. Está bien, la explicación parece razonable para los barcos, pero ¿qué pasa con los aviones en el Triángulo de las Bermudas? Los científicos señalan que si la erupción de metano es lo suficientemente grande y densa, puede alcanzar grandes alturas sobre el nivel del mar, atrapando por lo tanto también a los aviones. Una teoría más es que por esos lugares se encontraría la antigua Atlántida, una ciudad que supuestamente existió hace 5000 años antes de Cristo, que era muy avanzada científicamente y desapareció misteriosamente. Desde esa civilización en lo profundo del mar se estarían enviando rayos y demás. Nadie puede negar que este es un fenómeno extraño. Sucede y que desde la mitad del siglo XX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones, y algunos de ellos se han hecho muy conocidos como la desaparición del vuelo 19 en 1945. Si tienes más información al respecto, te agradecería lo coloques en los comentarios. No olvides suscribirte y darle deditos arriba. Saludos.